En primer término deberíamos, con un fuerte aplauso, poder recibir y dar la bienvenida a Mario Weinfeld. Y más allá de que no se necesiten presentaciones, al filósofo de la mesa, Juan José Gianni, ex concejal de la ciudad de Rosario, al ex ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, e hice breve la presentación porque Agustín tiene muchos ex que podríamos estar nombrando, mencionando. Bueno, aquí hay una concurrencia verdaderamente interesante y representativa. Quiero mencionar la presencia del movimiento sindical rosarino a través del compañero Juan Nucci, de Matías Layuz, de Analía Pasarelli de APEL. Juan Nucci es de Judiciales, su secretario general, y Matías, el compañero secretario general de la bancaria. Sin duda puedo olvidarme de muchos nombres de los presentes. Vayan las disculpas del caso. Jorge Ramírez, exdirector de radio. Bueno, compañero. Exdirector de Radio Nacional. Bienvenidos a todas y a todos. Solamente desde el sindicato de prensa, porque bueno, va a estar a cargo de Juan José y de Agustín presentar el libro de Mario, que todos sabemos que Mario es abogado, que dejó la abogacía, que está en el periodismo ya hace muchos años, que fue jefe de política de Página 12, que es hoy columnista del diario, y sobre todo a mí me gustaría decir que es dueño de una prosa exquisita para la gente de a pie, como bien se llama su programa. Fue el título de su programa. Me parece que la prosa nos permite a todos acceder a una información sumamente rica, pero además atractiva para la lectura, presentada de una manera que sin duda es muy atractiva para la lectura y que nos permite conocer momentos, miradas, convicciones del expresidente Néstor Kirchner, y nunca mejor la presentación de este libro cuando hace poco se cumplió un nuevo aniversario de la partida física del presidente Néstor Kirchner. Por mi parte, y además como integrante de los trabajadores, del movimiento de los trabajadores, creo que nunca nosotros vamos a poder olvidar el esfuerzo y la convicción política puesta por el presidente o el expresidente Néstor Kirchner en acercar a los trabajadores a la mejor distribución de la riqueza que comenzó en el 2003 y que nos devolvió ese instrumento fantástico de discusión que son las paritarias, y con las cuales pudimos avanzar muchísimo en el posicionamiento de condiciones de dignidad para el conjunto de los trabajadores. Y como trabajadora de prensa no puedo dejar de valorar aún más ese periodo de
plena libertad de expresión y defensa de los valores que tienen a la información como derecho humano, como bien social. Y no es una mirada nostálgica, realmente la valoramos de esa manera, y todo lo que siguió después con Cristina y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, de la que hemos sido fuertes militantes y, por supuesto, defensores. Pero esto lo digo porque tiene un sentido especial. Digo que en este país de Mauricio Macri, hoy los periodistas somos cacheados de una manera casi vejatoria cada vez que tenemos que hacer la cobertura de la información o de una gira o de la presencia del presidente Mauricio Macri, y realmente no estábamos acostumbrados, en los últimos 12 años, pero ni siquiera en ninguno de los años desde el advenimiento de la democracia. Por mi parte he estado en la cobertura de las giras, las presentaciones, los actos de todos los presidentes desde el 83 hacia adelante, y nunca debemos decir que nos hubiesen encerrado en un corralito para decirnos qué debíamos mostrar y cómo debíamos mostrar la información en lo que es la verdadera antítesis del periodismo. Que nos digan cómo mostrar y desde qué lugar mostrar o mirar la información. Creo que este es un justísimo reconocimiento de entre los que pueden surgir a partir del comentario y de la presentación del libro de Mario, pero que era por nuestra parte necesario hacerlo. Bueno, les agradezco mucho y los dejo con Agustín, con Juan José y con Mario. No sé quién va a comenzar. Perdón, Agustín. ¿Anda este? Anda. Sí. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Es un gran gusto estar acá. Y yo pensaba hablar de tres cosas, ¿no? Esta noche. Del hombre, Mario Weinfeld, del libro, El tipo que supo, y del público, ustedes. Respecto de Mario, yo le decía, es como muy emocionante este acontecimiento para mí. Hace poco hicimos un homenaje a Horacio González, con un grupo de compañeros que están por allá seguramente. Y yo dije en ese homenaje a González lo mismo que voy a decir ahora, que es que cuando lo conocí a González y cuando lo conocí a Mario Weinfeld. Y lo conocí en la revista Unidos, revista a la que Mario le dedica especialmente su libro, y que fue un episodio político-cultural de una enorme importancia, por lo menos para aquellos que participamos de lo que genéricamente llamaríamos la cultura nacional y popular. Y yo era muy jovencito cuando lo conocí a Mario en la revista Unidos, 82, 83. Y la revista Unidos fue como el mojón inicial de una experiencia que con Mario compartimos a partir de allí, que es lo que rápidamente podríamos llamar el lugar que la izquierda peronista, que creo que nos unifica, a nosotros dos, también a Agustín, esa izquierda peronista al calor de los distintos momentos que pasó la política argentina desde el 83 hasta aquí. Digo, la derrota con Alfonsín, digo, la reconversión neoliberal del peronismo con Carlos Menem, digo, la crisis del 2001, digo, el kirchnerismo y digo ahora Macri, ¿no? Sí, cambios muy bruscos de la política argentina abordados de una cultura, de un núcleo de ideas. ¿Cuál es el núcleo de ideas? El que estaba en la revista Unidos, Il Nuce, ¿no? Revista donde escribía Horacio González, Mario Weinfeld, Chacho Álvarez, al cual recuerdo también con mucho respeto. Otros despistaron, ¿no?,
Álvaro Aboz, Vicente Palermo, digo, Felipe Solá. Algunos despistaron, pero muchos no despistaron, José Pablo Feynman, Alcira Argumedo. Digamos, ese momento fundacional, por lo menos para mí, un joven peronista que veía cómo el peronismo perdía su primera elección democrática en 1983 y buscaba respuestas, buscaba un paraguas explicativo de aquello que estaba ocurriendo. Bueno, acontecimientos como esos, cambios bruscos que implican desconcierto, en esa larga saga ya que lleva 30 y pico de años, con Mario siempre estuvimos como en el mismo lugar, ¿no? Quiero decir, tuvimos una especie de fraternidad conceptual, saber cómo ubicarnos en momentos incomprensibles o difícilmente comprensibles, respetando un núcleo de ideas básicos. ¿Cuál núcleo básico? El núcleo básico de ideas que estaba en la revista Unidos. Y, por lo tanto, una especie de homenaje a esa historia común, que quiero recordar porque es la de la Argentina en parte y porque nos hermana en luchas gloriosas y momentos nefastos de la política argentina. Bueno, en el contexto de esa historia común, yo siempre le decía a Mario, bueno, Mario, vos escribiste mucho, ¿por qué no haces un libro? Y Mario, como siempre, era muy reticente a compilar su larga lista de textos, hasta que un día me dijo, estoy haciendo un libro. Y digo, ¿sobre qué es el libro? Sobre Néstor Kirchner, hace ya muchos años, ¿no? Cuando todavía el libro era una especie de idea en bruto. Bueno, entonces cuando digo hablo del hombre, hablo con mucha emoción de que ese libro se haya producido, de que Mario haya podido concretar esa idea en Nuche y que además ese libro, y algo voy a decir después sobre esto, sea un acontecimiento editorial, un libro de un enorme impacto. Entonces, una doble alegría, la de que ese libro tome cuerpo, ese libro que... ¿Más acá? Ahí, bueno. Que ese libro refleje esa historia que yo menciono, que empieza con la revista Unidos, y que además sea un gran éxito editorial, y que además Mario haya tenido el gesto que agradezco enormemente de haberme invitado junto con Agustín a presentar este libro. Entonces, digo, lo primero, la emoción que me embarga respecto de una historia común con Mario. Lo segundo, el libro. Kirchner, el tipo que supo. Y yo para hablar del libro me acordaba de un debate entre dos intelectuales franceses que discutían sobre el mito de Juana de Arco, que es el gran mito de la nación francesa, ¿no? Y la discusión entre esos dos intelectuales franceses hace bastantes años de esto, ¿no? Era la relación entre el mito y la historia. Es decir, ¿cuánto un mito soporta el escrutinio de la historia? ¿Cuánto un mito soporta un documento? Juana de Arco, una figura muy especial, que decía que hablaba con Dios. Es un mito candente, un mito complicado. Y bueno, y en ese debate entre dos franceses, uno decía, bueno, los mitos, digamos, dejemos de problema con la historia. Los mitos no soportan el paso de la historia. ¿Por qué? Porque son intocables, tienen que ser puros, tienen que explicar todo. Por tanto, cuando un documento los interpela, ese mito trastabilla. Por lo tanto, dejemos la historia de lado, rescatemos el mito. Y el otro le decía, más bien todo lo contrario. Los verdaderos mitos son los que soportan la historia. Es decir, son los mitos, esos relatos de origen, que son mitos justamente porque la interrogación, los documentos, refuerzan la importancia de esa figura. Había otro intelectual francés llamado Renan que decía, las naciones no se montan sobre la memoria, sino sobre el olvido. Una nación requiere olvidar, no recordar, porque si recordamos todo lo que pasó, la fortaleza de ese mito nacional se aminora, porque toda nación tiene su lado oscuro, sus fracasos. Entonces, si queremos nación, si queremos mito, mejor olvidemos. Bueno, esa es una muy interesante discusión, la relación entre los mitos y la historia. Me acordaba también de una frase de Beatriz Sarlo. Beatriz Sarlo, me acuerdo cuando se estrenó Los hijos de Fierro, película que todos habrán visto seguramente, de Fernando Solana, es una película del 74, que no se estrena porque viene la dictadura, se estrena en el 84-85, una gran película, y Beatriz Sarlo, que no podía decir que no era una gran película, dice, bueno, es una película mítica, porque es una película que para los que lo vieron, que hace, liga al Martín Fierro con la vuelta de Perón del 74, ese gran mito de la nación, Martín Fierro, Perón,
Y Sarlo dice, bueno, es una buena película, pero los mitos impiden pensar. Los mitos impiden pensar. Esa frase es muy fuerte. Siempre hay mitos, pero son peligrosos, porque impiden pensar, son cerrados, contundentes. ¿Cómo se piensa a partir de un mito? Mira, ¿qué viene todo esto? Bueno, viene a que este libro de Mario es una operación mítica. ¿Qué mito? El mito de Néstor Kirchner. Que tiene muchos condimentos de un mito. Se me perdonará la comparación, pero la voy a hacer. Kirchner tiene mucho del mito de Eva Perón. Es una figura, repasemos, es una figura casi desconocida. Era un ignoto gobernador patagónico, aún para quienes militábamos en el 2003, que irrumpe de manera fulgurante, aparece con un gran poder, digamos, transformador, y vive, y esa historia, esa irrupción de Kirchner, ¿cuánto dura? Dura 7 años. Del 2003 al 2010 que muere. Muere inesperadamente, deja un enorme recuerdo y deja a su vez a una pareja en problemas, como Evita le dejó problemas a Perón. Quiero decir, ese parangón puede ser incómodo, pero no impertinente, permite pensar a Kirchner como un mito, ¿no? Una persona que irrumpe de una manera, digamos, centelleante, transforma a la Argentina y se muere. Y se muere y pasa algo que yo le charlaba con Mario. Si uno mira lo que ha pasado desde su muerte hasta ahora, no hay muchos libros de Néstor Kirchner. Hay libros del kirchnerismo, están, digamos, los panfletos inmundos de Majul, digamos, todo el majulismo, el anatismo. Pero salvo los panfletos inmundos, libros que construyen sobre el mito una especie de verdad mítica, es decir, que reivindiquen a Kirchner como el fundador de una identidad, ¿cuál? El kirchnerismo, no hay ninguno. Mario me decía, hay uno de Curia, yo no lo leí, no sé cuáles son, pero estoy seguro de que no tienen la característica de este libro. Un libro que se decide construir a Kirchner como un mito, el mito del kirchnerismo, nuestro mito, el mito de los que estamos acá, y que estamos acá una especie de ritual. Estamos riendo el homenaje a Néstor Kirchner. El mito de qué? De nosotros, de nuestra identidad kirchnerista, una identidad que sabemos en este momento está siendo brutalmente agredida, al estilo del anatismo majulismo, asociación ilícita, se torearon todo. Digamos, este es el momento cultural de la Argentina, de agresión a la identidad del kirchnerismo. En ese contexto, Mario tiene la valentía, digámoslo, de escribir este libro. ¿Para qué? Para construir un mito de Néstor Kirchner, aquel hombre que transformó la Argentina y se murió. Y como dice Mario, cuando se murió, se lo recordó como Eva Perón y como a Juan Perón. Inesperadamente, miles y miles de personas fuimos a rendirle homenaje a Néstor Kirchner, que había muerto. Entonces, hay un parangón que me parece importante. Ahora, ¿qué tipo de mito es el que escribe Mario sobre Néstor Kirchner? Bueno, es un mito, volviendo a lo que decía hace un rato de los intelectuales franceses, es un mito con historia. A mí me interesaba comparar este libro con la película de Kirchner. La habrán visto todos, ¿no? Es una película buena, emotiva, pero a mí no me terminó de convencer. Una película, Kirchner una especie de santo laico, ¿no? Sonreía, inauguraba cosas todas que eran ciertas, pero había una especie de santoral sobre la figura de Kirchner que este libro no tiene. Porque este libro, si bien funda un mito, Néstor Kirchner, al cual todos venimos a rendir ese homenaje por este libro, y explica todas las transformaciones que hizo el kirchnerismo, que todos más o menos las conocemos, lo hace pasando a Kirchner por el tamiz de la historia. Es decir, mostrando tanto, digamos, lo que supo, y ahí viene el libro, el nombre del libro, el tipo que supo, ¿qué supo? Supo qué hacer cuando no había una sola cosa para hacer. No había un camino prefijado, no había un destino irreversible. Esto no era solamente el viento de cola. Podían haber pasado otras cosas de las que hizo Kirchner. Entonces, él supo qué hacer en un sentido progresista, transformador, cuando había otros caminos, cuando había otras posibilidades, cuando esa no era la única opción. Mario dice una cosa en el libro que luego vino un reportaje, que es, ¿qué hubiera pasado si Carlos Reutemann era presidente de la Nación?
Bueno, pero es interesante. No, bueno, pero más allá de lo que pensamos de Reutemann, es interesante el caso Reutemann, porque todos sabemos que el candidato a presidente que no iba a ser Kirchner, iba a ser Reutemann. El peronismo lo quería, el establishment lo quería, Duhalde lo quería, y se lo ofrecieron. Y Reutemann dijo una frase que a mí siempre me intrigó mucho, dijo, vi algo que no me gustó. Y no aceptó. Ahora, ¿qué hubiera pasado si no veía algo que no le gustaba? Ustedes miran, es un contrafáctico de la historia. Lo cual uno puede decir, bueno, había un contexto latinoamericano favorable a las ideas de Kirchner, eso es cierto. También digamos que en ese ciclo latinoamericano hubo un Uribe, hubo un Álvaro Toledo, hubo un Vicente Fox. Podría haber habido un Reutemann. Bueno, a Reutemann vio algo que no le gustó, Mario dice qué fue lo que no le gustó. Él piensa distinto de lo que pensaba yo. Él, ¿qué fue lo que no le gustó? Que él pensaba que si era presidente tenía que ajustar. Sí, tenía que hacer lo que él pensaba que había que hacer. Tenía que desprender su ideología. Y la Argentina no toleraba eso. Eso fue lo que no le gustó a Reutemann, dice Mario. Bueno, es para charlarlo. Pero en cualquier caso, esa opción era una opción disponible en la Argentina. Recordemos que en el 2003 ganó Menem la primera vuelta y el segundo fue Ricardo López Murphy. ¿Cuántos votaron a Kirchner para que no hubiera un balotaje Menem-López Murphy? ¿No? Esa es la Argentina del 2003. Sí, estalló el modelo neoliberal, pero ganó Menem en la primera vuelta. Así, era una especie de Argentina disponible. Bueno, que esa Argentina disponible terminara como terminó, en un sentido muy positivo para el país, fue lo que supo Kirchner. Supo ver qué hacer y tener la enorme voluntad política de desafiar lo que José Escribano le dijo cuando asumió. Estos son los 10 puntos, tenés que hacer esto o no podés gobernar. No solo no lo hizo, sino que además gobernó. Gobernó 4 y luego 8 y luego 12 con Cristina. Entonces, eso fue el enorme valor de Kirchner, según el libro de Mario. Haber tenido la voluntad política de tomar un camino que no estaba predestinado en la historia, que podía haber sido otra cosa, ¿no? Y podía haber sido las peores cosas podían haber pasado si Reutemann hubiera sido presidente, ¿no? ¿Cuántas leyes no hubieran salido? Es un contrafáctico, pero no inverosímil, no impertinente. Entonces, eso fue lo que supo ver Kirchner, ¿no? Ahora, volviendo al tema del mito, decía, es un mito con historia porque Kirchner no es un salto laico, no fue infalible, ¿no? El libro de Mario relata algunas situaciones que por lo menos a mí las desconocía, nunca le di crédito. Señalo solamente una. Kirchner efectivamente promovió la renuncia de Cristina después del 125. Y hubo que salir a convencerlo para que no renunciara a Cristina. Y yo decía, Mario, estuvimos al borde del precipicio, ¿no? Y al final lo convencieron. Pero digo, también ahí, ese momento de la historia donde alguien siente que el país le dio la espalda y que piensa en renunciar y que decide no hacerlo, es como que, ¿no? Esa idea de la historia, que la historia alberga la gloria y la tragedia, y puede salir Pato Gallareta. Bueno, generalmente salió Pato, por suerte. Pero bueno, Kirchner fue alguien que estuvo a punto de cometer semejante equivocación y no la cometió, pero pudo haberla cometido. Bueno, o la 125, o la INDEC. Mario dice, bueno, el gran error de Kirchner fue el INDEC, efectivamente. O la fusión multicanal Cablevisión, antes de la pelea con Clarín. Es decir, Kirchner es una figura mítica que nos da identidad, que nos junta acá para reivindicarlo, pero que resiste el paso de la historia, que no siempre habla bien de él. A veces habla de cómo los hombres, a un mítico como Kirchner, también pueden equivocarse. Y digo dos cosas más sobre este libro. La primera, este es un libro que tiene un gran interés, además de lo que ya dije, que es el libro de alguien que es simultáneamente un gran periodista y un gran analista. Es decir, alguien, como sabemos, puede señalar ciertos núcleos de comprensión de lo que pasa en la Argentina con mucha agudeza y además lo hace a partir de informaciones, de diálogos, de contactos, de off the record, como dicen los periodistas, que los analistas no tienen. Periodistas con off the record, que son malos analistas, conocemos varios,
y analistas con gran capacidad interpretativa, pero sin la cocina de palacio también, este libro tiene el enorme valor y el enorme interés de combinar, y no de manera ecléctica, insípida, sino con mucha potencia, la data, como le dicen los periodistas, con la interpretación muy aguda, muy inteligente, de cómo esa información que no todos conocen, efectivamente influye en los grandes acontecimientos de la política argentina. Bueno, dije que iba a hablar del hombre, del libro, y finalmente del público, decir, de ustedes como muestrario de mucha más gente. Yo he presentado varios libros en mi vida, ahora nunca presenté un bestseller. Lo cual, no sé si habla bien o mal de mí, pero es un dato. Uno presenta libros extraordinarios que venden 500 ejemplares, 1000, los de uno, por empezar. Pero el tema es que estoy presentando un bestseller de Mario Weinfeld, que ni él yo creo que esperaba el éxito, el enorme éxito editorial. Yo tengo una amiga, tengo una amiga que cumplió 50 años y me contaba que le regalaron 3 libros de Mario Weinfeld. No, que esa cosa es loco, ¿no? 50 años, muchos regalos, 3 libros de Weinfeld, no sabe qué hacer con los 2 que le sobran. Pero bueno, es un dato muy fuerte de algo que ocurre, ¿no? Un libro muy demandado, muy comprado. Y no es anecdótico eso, no es para nada anecdótico. Marca que se estaba esperando este libro. Estábamos esperando construir el mito de Kirchner. Estábamos esperando que alguien dijera, tan bien como Mario, el kirchnerismo no fue, por supuesto, una asociación ilícita, sino un gran proyecto de transformación de la Argentina. Ni impoluto, ni perfecto, ni intachable, pero un gran proyecto de transformación de la Argentina. En un momento, digamos, muy especial, y voy terminando, que es donde abundan los Pichetto, ¿no? El tema Pichetto es también muy interesante, porque habla de Kirchner. Si Kirchner transformó la Argentina con un montón de Pichettos. Pichettos, Bocios, cito los nombres más urticantes, hay otros menos urticantes, pero que todos los conocemos. Entonces, Kirchner, una cosa, Agustín un día me contó una cosa que a mí siempre me llamó la atención, que es, Kirchner un día le dijo, y corregime si me equivoco, que la ley que a él más le gustó votar fue la ley de matrimonio igualitario, ¿no? Que no sé si fue la mejor ley, aunque fue muy importante, pero una ley que como que no atentaba, pero no estaba en el manual de peronismo básico, ¿no? Y cuando esa ley fue al Senado, yo me acuerdo, digo, esta ley no sale ni mamado del Senado. Y Kirchner, con artes que él solo conoce, convenció a un montón de senadores y sacaron esa ley. Bueno, eso fue el kirchnerismo también. Bueno, este es un momento donde esa identidad está siendo muy fuertemente agredida, lo sabemos, por esto es un libro muy valiente, y donde además sabemos que también hay menos voces de las que debería haber, dispuestas a defender esa trayectoria que Mario describe con tanto talento en su libro. Y ahora sí termino. Hay una frase que siempre dice Agustín, que es: hay más kirchnerismo en la sociedad que dirigente dispuesto a representarlo, ¿no? Y yo voy a parafrasearlo y diría, antes del libro de Mario, hay más kirchnerismo en la sociedad que periodistas dispuestos a relatarlo. Muchas gracias, buenas noches. Grande, Juan.
Bueno, buenas tardes, noches a todas y a todos. La verdad que lo primero que quiero decir que para mí es un enorme orgullo estar aquí junto con ustedes, con Juan, y responder a esta invitación que generosamente me ha hecho Mario para compartir la presentación de su libro aquí en la ciudad de Rosario. Juan decía recién que era inevitable hablar del hombre, de quien hoy está presentando ese libro, ¿no? Y hacía un recorrido que muchas de esas páginas son comunes de la relación que nosotros teníamos como un grupo de Juventud Peronista acá en la ciudad de Rosario, en los albores de la democracia, con esa experiencia política, intelectual tan importante que fue la revista Unidos, ¿no? Digo, en ese momento era importante, ¿no? Porque el peronismo había perdido las elecciones, el peronismo del 83 era un peronismo ligado a lo peor de la derecha del peronismo, y había que tratar de generar una usina de pensamiento distinta, ¿no? Y nosotros ahí lo conocimos a Mario como militante político, ¿no? Y yo creo que en el fondo, o adelante o atrás o hacia el costado, Mario Weinfeld sigue siendo un militante político, que ha tomado hace mucho tiempo la decisión de canalizar esa militancia en el sentido más genuino de la palabra militante, aquel que se compromete con los sueños colectivos, aquel que cree que la transformación de la sociedad es posible, que cree en valores de justicia, de equidad y de inclusión, desde un lugar que es el periodismo. Todos celebramos sus columnas y sus comentarios en Página 12. Yo he podido establecer, producto de mi función en estos años, sobre todo los 7 años y medio que fui presidente del bloque de diputados, una relación intensa, por decirlo de alguna manera, referido a lo que fue el proceso del kirchnerismo durante todo este tiempo. Obviamente esta situación de reconocerlo a Mario como un militante, pero que a su vez era un periodista, no siempre resultó para mí una facilidad, sino que resultó una complicación, digamos, ¿no? Porque hablaba como militante y Mario escribía como periodista. Entonces yo le hablaba al militante y después veía reflejado en las páginas de Página 12 los comentarios del periodista a partir de lo que habíamos reflexionado juntos dos militantes. Entonces, más de una vez alguien me llamó y me dijo: lo que se habla con la presidenta no se le dice ni siquiera a los periodistas que son compañeros. Entonces, pero ciertamente he podido disfrutar de cada uno de esos diálogos durante todos estos años. Y del respeto con el cual Mario tomaba esa cosa media perversa también, que es esta cosa de las conversaciones en off con los periodistas, digamos, ¿no? Porque uno no termina sabiendo, es como medio pecaminoso, ¿no? Entonces no termina sabiendo bien cómo termina llevándose esa situación. Pero por cierto que, como decía recién, yo lo he disfrutado, y Mario hoy es un militante que es un gran periodista y que ha tomado esta decisión postergada durante muchísimo tiempo y concretada, como decía Juan recién, no en el mejor momento de nuestro espacio político. Y eso también tiene un valor adicional, ¿no? Porque yo me acuerdo entre el 2011 y 2012, uno en general pasaba por cualquier librería y los libros que hacían referencia hacia el kirchnerismo pululaban, digamos, ¿no? Hoy encontrar un libro sobre el kirchnerismo tenés que ir un poco más atrás, ¿no? Porque los vientos no son exactamente los mismos. La figura de Kirchner recorrió diferentes momentos en estos 7 años, como decía Juan recién, de intensa vida política nacional. Es cierto,
Kirchner hizo lo que hizo en 7 años, desde el 2003 al 2010. Y yo recuerdo la sorpresa que fue para muchísimos argentinos esta idea del Kirchner que había generado afecto y cariño en la gente, en el pueblo argentino. Lo recuerdo claramente en el momento de su fallecimiento, porque la construcción que se había generado sobre Kirchner, que era un tipo que construía poder desde el autoritarismo, construía política desde el uso abusivo del poder y que andaba con el látigo amedrentando dirigentes políticos, militantes, gobernadores e intendentes y que por eso hacían lo que tenían que hacer. En los despachos de muchas agencias periodísticas, muchos diarios, se lo mal denominaba furia, con un claro intento descalificatorio. El Kirchner era el Kirchner permanentemente irascible, permanentemente enojado, el que descalificaba ante cualquier situación. Y la verdad es que los que hemos tenido el privilegio de poder charlar con él durante muchísimas oportunidades, uno tenía que prestar debida atención porque el tono de voz de Kirchner era un tono de voz por debajo de lo normal. Susurraba muchísimas veces al momento de hablar. Susurraba y hablaba rápido, así que había que estar muy atento, digamos, ¿no? Porque si no, te perdías parte de la cuestión. El Kirchner que aparece para el conjunto de la sociedad argentina, que como suele suceder, advierte la sociedad cuando hay una enorme movilización popular, que fue la movilización popular que lo despidió en octubre del 2010, es el Kirchner querido por el pueblo. Y ahí empieza otro Kirchner, después del 2010, que era la idea de la derecha argentina, de los medios de comunicación hegemónico, de construir un Kirchner grande cuyo objetivo era tener una Cristina chiquita. Kirchner era todo lo que no le habían dicho que era durante los años en que estuvo vivo, pero que el único objetivo era mostrar la debilidad y la pequeñez de Cristina como estadista. Y eso transcurrió un par de años posteriores a la muerte de Kirchner, ¿no? De alguna manera también hacían lo que hicieron con Lula, ¿no? Cuando lo contraponían, ¿se acuerdan? En los momentos de gobierno de Cristina, la contraponían a Lula en contraposición a Cristina. Hay que hacer lo que estaba haciendo Lula en Brasil. Y ahora, en este momento, aparece para la derecha otro Kirchner. Por eso yo creo que es lo más valioso de este libro, ¿no? Aparece la derecha diciendo, si Kirchner estaría vivo, estaría preso. Entonces, ya pasaron de tener del Kirchner frío, irascible, que gobernaba con la caja y con el látigo, pasaron por el reconocimiento del Kirchner grande para ser chica Cristina y lo pusieron dentro de la misma bolsa que ponen a todo el kirchnerismo, poniendo obviamente con Cristina a la cabeza. Entonces este libro tiene todas esas dimensiones y todas esas virtudes. No es un libro panegírico de Kirchner, y yo creo que eso es altamente valioso. Es un libro que dicho como protagonista en los momentos que me tocó protagonizar, se acerca casi en forma de espejo con lo que realmente sucedió, con lo que pasó durante todos esos años y con el rol que le ocupó a Néstor Kirchner en cada una de esas oportunidades. También es justo decir que el kirchnerismo no fue lo mismo durante los 12 años. Hay un kirchnerismo antes y después de la 125, sin ninguna duda. Hay un kirchnerismo hasta el 2007, 2008, más vinculado con el desarrollo económico, más vinculado con la generación de empleo, con la defensa de la industria, con el proceso de sustitución de importaciones, con la gran decisión
de Kirchner de revalorizar la política de derechos humanos y poner nuevamente en el centro de la escena política la cuestión de los derechos humanos en la Argentina, pero las transformaciones que hoy incomodan por sobre todas las cosas son transformaciones que empezaron después del 2008. Recién Juan decía, el matrimonio igualitario no estaba en los planes del peronismo, tampoco en los planes del kirchnerismo del 2005, del 2006. Hay que decir la realidad. La realidad fue lo valioso de un movimiento como el nuestro fue haber podido ir interpretando las distintas demandas sociales, metabolizarlas, convertirlas en políticas activas y siempre tratar de ir un paso más adelante. O por decirlo de alguna manera, yo me acuerdo cuando dimos el debate alrededor del matrimonio igualitario, había en ese momento el debate, porque la verdad que la derecha siempre te hace este tipo de cosas, digamos, ¿no? En un momento nos plantean en el medio del debate, si hacemos unión civil votamos todo por unanimidad. Y yo me acuerdo que dentro del bloque debatimos el tema y concluimos que ya se había abierto el debate, que había claramente una grieta y que cuando están dadas las condiciones, el movimiento nacional y popular tiene que cristalizar la decisión en el punto más alto de equidad y de inclusión. Y lo digo porque hoy es imposible pensar que a alguien se le ocurra sacar la ley de matrimonio igualitario, eliminarla. Ahora, también digo con absoluta claridad, con la actual Cámara de Diputados y con la actual Cámara de Senadores, nunca hubiésemos tenido ley de matrimonio igualitario. Entonces, yo creo que el libro viene a construir, no a construir, a relatar un Kirchner muy de carne y hueso. Inclusive cuando Mario describe en uno de sus capítulos su relación personal con Kirchner, es una descripción de esa relación que humaniza a el dirigente político. A mi criterio, junto con Cristina, los dos líderes políticos más importantes de este siglo. El hombre que supo y que pudo reinventar la política como herramienta de transformación. El que creyó en sí mismo y en su voluntad política como capaz de modificar cosas. Si hay algo que yo personalmente aprendí de Néstor y Cristina es cómo se conduce en la adversidad. En el 2008, después de la 125, nadie decía lo que teníamos que hacer lo que finalmente Néstor y Cristina hicieron. Todos decían que había que retroceder, que había que negociar, que aquí había que buscar mecanismos menos confrontativos. Néstor y Cristina hicieron al revés, fueron por más, profundizaron. Y yo creo que esa es la gran enseñanza, ¿no? Los movimientos nacionales y populares cuando no profundizan, se terminan yendo para atrás. Esta es la realidad. Uno necesita profundizar siempre en el sentido de equidad y de inclusión. Yo me alegro muchísimo porque sé el amor con el cual Mario escribió este libro, del éxito que haya tenido, o del éxito que hoy tiene. También quiero decir que si no hubiese tenido el éxito que tiene, Mario seguiría amando este libro como lo amamos todos como que estamos acá. Muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Soy un orador extenso, escribo largo, hablo largo y no me quisiera ir nunca de este segundo. Me quedo acá,
me quedo acá, me quedo en este momento que en parte se ha construido, algo hablaré, y no saben lo que significa para uno, que en el fondo es una especie de tímido contrariado, la posibilidad de ser recibido, aplaudido, hasta querido, que es asombroso, por compañeros y compañeras que son todos ustedes. Compañeros y compañeras, buenas noches. Gracias por estar. Agradecido a la editorial Siglo XXI que me abrió la posibilidad de escribir este libro. Agradecido a Perico, que acabo de conocer, la librería Homo Sapiens, pero que ya somos como amigos y hemos hablado 10 horas en un día de hiperquinesis. Agradecido a los compañeros de esta casa, de este sindicato que nos han abierto las puertas. Agradecido a los compañeros del sindicato de prensa de Rosario que han cooperado, y a Alicia, una compañeraza que siempre está acá presente. De Juan y del Chivo me voy a ocupar al final, si me acuerdo. A veces me acuerdo. Los años pegan duro. De ustedes también vamos a volver. Bueno. Quise escribir un libro sobre Néstor Kirchner, lo contó Juan hace muchos años. Lo empecé a pensar, fue quedando en el camino, porque tenía mucho laburo periodístico, por otras razones, porque tengo un respeto, he sido formado en un hogar donde el libro pesaba mucho, en una cultura familiar, inclusive el libro pesa mucho, que Marito escriba un libro. Cuando lo escribí pensé 150.000 veces en mi padre, y que se murió hace muchísimos años y que me acompañó prolijamente en la redacción de este libro, de cualquier manera. Que estuvo conmigo, aunque yo no creo en la trascendencia, él tampoco, y ni Víctor Sueiro no intervino, estuvo. Y me embalé muchísimo más cuando Néstor Kirchner falleció, en forma sorprendente, y ahí sí pensé que lo iba a hacer, y bueno, se fue demorando por una serie de factores, sale este año. Quise escribir un libro sobre ese hombre que, como también se dijo acá, en 2003 votó una cantidad apreciable de gente de todas formas, aunque no salió primero, la suficiente para ganar las elecciones, pues las elecciones en doble vuelta, y ahora lo padecemos, la gana el que gana la segunda, no la primera, ¿no? Y iba a ganar, le birlaron ese resultado. Muchas personas que lo votaron no lo conocían, no sabían pronunciar su apellido, lo votaron como mal menor, que es uno de los rebusques de la democracia, y en 7 años todos se congregaron en la Casa de Gobierno, como bien dijo Juan, en un periodo fulgurante, veloz, flamígero, y lo lloraron cientos de miles o millones de argentinos, y lo fueron a despedir como a Perón y Evita a la casa, en su caso a la Casa de Gobierno, el caso de Néstor. Y como periodista me cupo más o menos el mismo periplo que a todos, digamos, lo que también viví como ciudadano, como persona, como militante que efectivamente soy, verlo, tener la suerte de conocerlo, tener la posibilidad, y entonces tal vez lo que me quise preguntar y lo que quiero contar es qué pasó con ese hombre que pasó de no ser conocido a ser conocido. Lula no sabía quién era, tampoco sabía cómo se pronunciaba su apellido, y lo lloró ahí. No, a ese tipo que no le gustaba la política internacional, y se fue llorado y despedido emocionalmente por Lula, por Chávez y por Correa, que uno puede decir, bueno, son compañeros, son amigos, pero también con Juan Manuel Santos, ¿por qué no? Que también lo respetaba y lo valoraba, que es un tipo de derecha, pero que hay algo, había algo ahí. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que lo transformó en todo eso? Y tuve aparte la oportunidad única en mi existencia de encontrarme en la Casa de Gobierno, yo en función de periodista, pero con un presidente que era un compañero, con un presidente con el que podía dialogar, que me daba diálogo, que me regañaba con cierta asiduidad, digamos, pues no era fácil llevarlo, pero que me daba conversación, que siempre me respetó, que siempre dialogó conmigo
y que me nutrió y me ayudó a entender todo lo que iba pasando y todo lo que se iba develando. Quiero hablar en forma muy general, no del inventario de las medidas o de las acciones políticas del kirchnerismo que están contenidas de 2003 a 2010, básicamente pues el corte de mi libro. Es un ensayo, más bien histórico, está lleno de hechos, es impresionante la cantidad de hechos que hay. Cuando uno hace la reseña y empieza a ver, se da cuenta de la aceleración de la historia y de los momentos que son. Y a veces uno piensa, yo los cuento, más bien los agrupo más bien temática que cronológicamente, aunque tomo derechos humanos, le doy un rato, tomo el canje y el desendeudamiento, le doy otro rato, vuelvo a los derechos humanos, o me voy a Bloomberg, cruzo, y de repente uno se da cuenta, de pronto, un día uno piensa, me lo dijo alguien que leía alguno de los originales de mi libro, un colega y compañero y amigo enorme, Ernesto Semán, me dijo, en 2005 Kirchner estaba armando la discusión, el enfrentamiento con Eduardo Duhalde, que era una batalla crucial en la historia de Argentina y que se logró vencer, y el canje de deuda. Entonces uno mira eso y dice, ¿cuánto tiempo hay que dedicarle a cada una de esas tareas? 25 horas por día y no alcanza. Y aparte hacía 24 cosas más. Y aparte las hacía más que pasablemente bien, y aparte le consagraba 24 horas por día efectivamente. Fue fortuna que esto llegara a Néstor Kirchner, es algo que hablemos cortito, sí. Fue una carambola de la historia, pudo ser otro, fue él. Fue un momento en que la Argentina tuvo suerte, en términos futbolísticos, que a veces me gusta hablar, armemos un arquito acá, juguemos, la pelota recorre la raya de gol, pegan un pavo, va hasta el otro, rebota en el segundo, entra o no entra. Si no entra no pasó nada, no hubo gol, y vaya a saber qué pasa. Si entra hubo un poco de fortuna, la hubo con Kirchner sí, y hubo una enorme desdicha en su partida prematura, que dejó a la Argentina sin un líder que en sí mismo es muy difícil de sustituir y que vino a ser casi concomitante con el fallecimiento de Hugo Chávez y dejó a la región realmente en desbandada y digamos, con una privación gigantesca. Hubo fortuna en un momento, faltó en otra. ¿Hubo fortuna en las condiciones internacionales? Sí. Hubo fortuna en el precio de los commodities y los demás, y también hubo fortuna en la simultaneidad con otros gobiernos de la región, gobiernos del que se pensaba parecido, que hicieron con todas las variantes del color local, que son muchísimas, tocaron alguna melodía más o menos parecida, que Chávez, que Correa, que Lula, que el Evo Morales, el gigantesco Evo Morales. Era posible hacer gobiernos como ese. No era imposible, se hizo en muchos lugares, cada uno a su modo se hizo. Había condiciones de factibilidad. Por otro lado, no estaba, como dice Juan, no estaba escrito que podía ser así, podía haber sido de otra forma. Todos esos gobiernos afrontaban enormes desafíos, todos esos gobiernos se tiraron alguna vez a la pileta sin saber si había agua, porque una de las características de la función presidencial en el mundo real en que se ejerce es que las decisiones se toman muy rápido, sin tener toda la información, corriendo contra el reloj y bajo presión. Y entonces uno dice, ¿cuánto tendría que pensar un presidente para resolver cómo es la bona del canje de deuda de 2005? Y 2 años, 3 años, 5. Pero no se puede hacer, hay que hacerlo en 6 meses, hay que hacerlo como se puede. Se discutía en esa época, la Argentina, y no es chiste, tenía equipos de computación para soportar un modelo de canje de deuda que son 6 variantes, 6 bonos y una cantidad de guita que entra. Eso se hace con una XT, piensa uno, que no existe más y muchos de los que están acá ni saben lo que es. Pero en ese momento se discutía si el Estado argentino estaba en el nivel de tener eso. El Estado argentino estaba en falencia, era una calamidad, no tenía fierros, no tenía plata, y con eso había que construir. ¿Dónde estaba la fuerza de Néstor Kirchner? Néstor Kirchner le gritó a esos acreedores externos, les pegó con el látigo a esos monstruos, a esos seres. No, le discutió desde la entereza del coraje y también le mostró el costadito de su interés. Con los muertos no se cobra, dijo Néstor Kirchner, que tenía una facilidad para que no era un orador elocuente y rico, como por ejemplo es Cristina, pero que era un orador al que siempre se le entendía todo y tenía un repertorio de frases cortas francamente impresionante. O sea, un tuitero corto era Néstor Kirchner. Claro, la frase, ¿qué te pasa, Clarín? ¿Estás nervioso? Es un prodigio de frase, porque pone, digamos, corporiza a la corporación, perdóname por la repetición de vocablo o por de sonido, lo transforma casi en un ser humano y aparte explica que lo está desafiando y aparte explica que el antagonista no es un antagonista objetivo ni nada por el estilo. Por no hablar de la gran frase que signa su periodo de gobierno, que es aquel que hay que pasar del infierno al purgatorio. Porque algo que dice
que es cortita, que es sencillita. Hasta yo la entiendo, que soy judío y agnóstico, digo, ¿no? O sea, que es el infierno y que es el purgatorio. Ahora, el purgatorio no es un gran lugar. Nadie quiere vivir en el purgatorio. Lo que decía el gran presidente era que la tarea en 4 años no era llegar al paraíso. Y lo que decía en general Kirchner como estadista es que nunca se llegaba a ningún lado. O sea, nunca hay un punto de llegada en la política y en la elaboración de políticas y en el rol del Estado. Porque cuando se llega a un lugar, cosa que el kirchnerismo vivió, el primer peronismo también vivió, el kirchnerismo padeció o debió enfrentar o tratar de contemplar, y el primer peronismo también, cuando se cambia de pantalla y cuando se mejoran las condiciones, surgen nuevas demandas, nuevos reclamos, nuevas peticiones, y con eso se debe funcionar. Y eso está muy bien, porque cuando Espartaco deja de ser esclavo y es trabajador, pide tener paritaria. Y entonces, claro, y eso está bien, o sea, nadie le puede decir a Espartaco, mirá qué miserable te hiciste vos, sos un tipo de clase media que ahora querés cobrar aguinaldo, y antes te estabas cagando de hambre y te colgaban de no sé dónde. No, se le debe decir, Espartaco, mira, vamos a negociar cómo hacemos las paritarias. Kirchner tuvo fortuna, expresión que usa Maquiavelo en algunos de sus textos, suerte, en algunas circunstancias que jugaron, pero Maquiavelo habla también de que hay que tener virtud, expresión que no se usa en el sentido de la bondad o algunas virtudes así humanas, de sensibilidad, sino en el sentido de destreza, de capacidad política, diríamos ahora, voluntad política, pero aparte eficacia. O sea, no solo ansiedad de hacer goles, sino ganas de hacerlos y también capacidad para hacerlo. Entonces Kirchner supo cómo hacerlo, y cuando digo que fue el tipo que supo, también digo, y sé, y porque lo vi, y a veces no se piensa tanto, que fue el tipo que aprendió. Porque el gobernador que llegó de Santa Cruz había viajado poco por la Argentina, bastante poco. Yo le escuché conmovido, porque él lo estaba y porque me conmovió, y porque no es usual escucharle a un hombre de gobierno y a una figura importante decir, Mario, estuve en el NOA, nunca vi una pobreza así. La pobreza del NOA no es la pobreza de mi Patagonia, es una pobreza más honda, más desolada, no tienen casa, no tienen nada, es decir, en la Patagonia tenés una casa, tenés algo, tenés calor, ¿no? Es decir, hay un piso, digamos, establecido, salvo situaciones muy misérrimas, y esta pobreza es tremenda, me conmueve y se sorprendía. Kirchner era un hombre de clase media, le dicen que había hecho una guita, que tenía una plata, yo pongámosle, de clase media alta. Había viajado afuera mucho menos que la inmensa mayoría, el 90-95% de argentinos de clase media de su edad y condición. Muchísimo menos. Y le parecía un macanazo ir afuera. No le gustaba irse de Río Gallego o de la provincia porque perdía tiempo para la política. Y al principio decía, con la política internacional es lo mismo, mirá si con todos los quilombos que hay acá, me voy a ir a una reunión donde hay diplomáticos, tipo frívolos, que toman cóctel, que pavean, ¿no? Es decir, que no estaba tan equivocado, por ahí exageraba un poquito las proporciones. Y enseguida se tomó un rato, pero enseguida se percató que había que hacer política internacional, que había que integrarse, que había que buscarla, porque la política internacional era funcional a los objetivos que era ampliar los márgenes de autonomía política y de autonomía del poder del Estado argentino. O sea, no se podía engrandecer el poder del Estado argentino sin articular con otros países, ir a otros lugares, y en todo caso había que encontrar cómo hacer interesantes esas reuniones que hasta entonces eran frívolas. El gran momento en ese sentido, y todos lo sabemos, fue la cumbre de Mar del Plata, la que se enfrentó al ALCA, aquella en que se integró con Chávez y Lula, y francamente se divirtieron, haciendo algo que era notable, que tampoco a veces no se recuerda tanto, que esas reuniones, esas cumbres son de países, y todos los estados valen uno, o sea, no van ni por PBI, ni por lo bien que van, ni por el ranking, digamos, lamentable, de cómo vamos en las eliminatorias del Mundial, ¿no? ni ninguna otra cuestión. Cada uno vale uno, cada país vale un voto. Entonces Argentina, Brasil y Venezuela estaban en una minoría aplastante. No podían ganar una votación de ninguna manera. Lo que tenían que hacer, como en una asamblea universitaria, era empiojarlo. ¿No? Es decir, era trabar una votación, trabar un dictamen, trabar una resolución general. Y todos recuerdan también que en ese trance, Kirchner y Lula, que eran los que tenían más, los países más grandes, los más importantes, los que tenían más respeto, aparte de sus pares, porque Chávez siempre era problemático, iban roscando por los pasillos para traer 2 o 3 voluntades y no más, y le pedían a Chávez que alargara o acortara los discursos al vaivén de esa rosca. Y a Chávez hablar algo le salía bárbaro. Pero
también esa vez le salía a hablar corto, porque de pronto había que volver al plenario, había que cortar. Lula y Kirchner le hacían un gesto y volvía. Los que había que convencer básicamente eran dos figuras de la región y del Mercosur, que eran Tabaré Vázquez, que tenía algún entredicho con la Argentina, pero que recontrabancó, y a veces eso no se recuerda, y Duarte Frutos, que era paraguayo, del Partido Colorado y de derecha. Y sin embargo lo convencieron. ¿Cómo lo convencieron? Lo convencieron. Y aparte, y se divirtieron mucho ahí, y lograron entonces un éxito resonante que fue decirle que no al imperio, sin gritos, sin cosas estentorias, sin patoteadas, con política pura, hecha con enorme capacidad y calidad. Me cupo conocer, digo, así como uno no olvidará nunca el momento de la despedida de Kirchner, y como uno no olvidará nunca su discurso inicial, recuerdo ese día en la Casa Rosada y pensé una cosa, ustedes dirán tal vez obvia. Yo laburo de periodista, hace muchos años que voy a la Casa Rosada en función, voy a ver funcionarios, algunos me gustan, otros no, algunos los quise, otros no. Algunos fue itinerante, la relación es famódica, no importa, yo los veo, es parte de mi laburo. Conozco ese lugar, lo visito de vez en cuando, un poco más, un poco menos, no me sorprende físicamente. Conozco ciertamente algunos de sus pasillos. Sé dónde hay un baño cuando uno sale, digamos, y que va a otro lugar. Sé dónde queda el patio de las Palmeras. No le cuenten a nadie, pero sé colarme en ese lugar si es menester. Y también sé colarme en el Congreso, más allá de que hay retenes, seguridad y qué sé yo, porque uno aprende, que yo tiene algún aliado. No es verdad, nunca he dicho esto, lo retracto. No me manden a Comodoro Pi, pero lo puedo hacer. Y vi ese día, estaba con una gran amiga y compañera, con Nora Beira, y vi ese día cantidad de gente que entraban conmovidas, emocionadas, y miraban, y más allá de ir a darle la despedida a Néstor y decirle fuerza a Cristina, que era lo que hicieron tantos y tantas, también miraban ese lugar histórico. Querían saber dónde está el patio de las Palmeras, dónde está el Salón Blanco, dónde hablaba Néstor, dónde habla Cristina, qué es esto, el museo está acá, el museo está allá. Y pensé en ese momento, estas personas no entraron nunca a la Casa de Gobierno y posiblemente nunca vuelvan a entrar. Y pensé aparte, algo que fue curioso, pasó porque se escenificó maravillosamente la situación, pero que tal vez nunca la Plaza de Mayo, ese lugar emblema de la historia argentina, y la Casa de Gobierno estuvieron tan íntimamente unidas, en el cual el pueblo entraba y salía con comodidad y transitaba por esa casa. Y a mí me cabe otro lugar. Yo conozco ese lugar, he conocido más de un presidente, he hablado con más de uno, con importantes figuras de la política, y me encontré muy rápido y muy sorprendido con un presidente que era un compañero. ¿Qué hace un periodista cuando encuentra un presidente que es un compañero? Primero comete infidencias, digamos, como dice Agustín, alguna que haya. No muchas, Kirchner no habilitaba muchas infidencias porque casi hablaba on the record. O sea, Kirchner no decía nada que no iba, en general Kirchner no decía nada que a los 5 minutos, a veces decía, esto no lo cuentes, y a los 5 minutos estaba en el atril gritándolo, y decía, ¿por qué no me lo, o al día siguiente decía, ¿por qué no me lo dejó contar? Porque quería manejar los tiempos. Me tocó conocerlo, me tocó dialogar con él, sorprenderme ante una figura política que puso el teorema de Baglini al revés. ¿Se acuerda del teorema de Baglini? Aquel hábil, astuto, inteligente, ¿por qué no? Senador, que fue diputado y senador radical, que decía que en general los dirigentes políticos importantes son más progresistas o más de izquierda cuando están lejos del gobierno o del poder y luego se vuelven más de derecha. A Kirchner lo que se le reprocha es lo contrario, extraordinario. O sea, se le reprocha, él era más conservador cuando estaba en Santa Cruz. Mejor, es un elogio. No es un elogio, o sea, fue más audaz cuando tuvo más poder, más problemas, más confrontación, está todo bien. No es del todo cierto, aparte que haya ocurrido eso, por ejemplo, en materia de derechos humanos. Por ejemplo, en materia de matrimonio igualitario. Un gobernador no podía en el año 2000, digamos, dictar una ley de matrimonio igualitario. Podía dictar una ley de unión civil al vestido, no están dadas las condiciones. Digo, pero Kirchner evolucionó notablemente. Ayer un joven que labura conmigo en la radio y que es muy talentoso, o anteayer, dijo algo interesante que es: el gobernador dejó entrar la sociedad civil a su proyecto de gobierno. El gobernador dejó entrar las organizaciones sociales, las organizaciones de género, los movimientos sociales, los sindicatos,
cuando el gobernador de Santa Cruz se entendía con cierta lógica solo con los sindicatos, digamos, porque era lo que veía siempre. Se dejó llenar su cuerpo, por decirlo de alguna manera, con todo eso. Y entonces uno empezó a hablar, tuve la suerte de hablarle, cuento en el libro que siempre dialogábamos y discutíamos más de una vez, que siempre yo usé el vocativo presidente para dirigirme a Néstor Kirchner, con quien me tuteaba, como nos tuteamos la mayoría de los que me tuteo con cualquiera de ustedes cuando me encuentro acá en el pasillo, ¿no es cierto? Si los argentinos en general nos tuteamos muy ampliamente, como en pocos usos, en muy pocos países se usa tanto, no hay alguno, se usa tanto el tuteo como en la Argentina con personas que uno no se conoce. Pero yo le decía presidente para remarcar o para dejar claro que estaba hablando en función de eso, que no hablaba con un amigo personal, que nunca lo fui, que hablaba con la figura del presidente y que hablaba en función de la relación que debía tener yo, periodista, con el presidente de los argentinos. Me encontré con un presidente que tenía una enorme audacia, una enorme capacidad de decisión, que enfrentaba muy bien las cosas y que era un personaje muy ávido por explicar, que trataba de explicar, que trataba de convencer. Me llamaba por teléfono más de una vez sobre nota escrita, diciendo, en esto te equivocaste de acá y de allá, hiciste mal. ¿Cómo lo decía? Lo que dice Agustín en general. Primero lo decía con una marca de respeto que creo que es necesario señalar. Y creo aparte que a veces en la vida uno tiene que pensar, mirarse al espejo y hacer una pregunta básica. La voy a decir en primera persona, cualquiera tiene que hacer eso, pero digo por mí, que es, vos, Weinfeld, ¿quién carajo te crees que sos? O sea, digo, está bien, digo, yo he tenido la suerte de estudiar, de prepararme, de laburar en lo que quiero, de laburar en medios que me gustan, de leer mucho, de ser hijo, nieto de inmigrantes, dedicado a Pichetto, de inmigrantes rusos que no sabían ni hablar castellano ni hablar ruso. Todo eso he podido ser. Soy segunda generación de graduado de la Universidad de Buenos Aires y del Colegio Universitario de Buenos Aires. La tercera son mis hijos y mis abuelos están ahí no terminaban el secundario. Y resulta que yo me creo el dueño del país, un tipo que ¿quién soy? Soy un ciudadano más, una persona con derechos, claro que sí, pero no tampoco soy alguien que deba, ¿cómo decir? Si yo tengo la suerte de poder dialogar con presidentes, que he podido dialogar con algunos que me gustan y algunos no, yo tengo que mirar casi con agradecimiento mi vida en la Argentina y no con la arrogancia de creer yo tenía un derecho eminente a ser no sé quién, Jean-Paul Sartre, ¿no? Es decir, yo mismo, George Washington, Roca, Sarmiento, ¿quién sos? Vos sos lo que llegaste a ser y uno lo tiene que saber. Ese presidente me trató bien, me discutió mucho, me dijo más de una vez te equivocás, me planteó muchas las discusiones en términos de gobernabilidad. Vos ves las cosas desde un lugar y yo la veo de otro porque yo soy el presidente y tengo la gobernabilidad. Claramente, la emergencia de Bloomberg. ¿Qué vi yo? Las leyes Bloomberg que eran una vergüenza, un atentado contra el garantismo y con determinados planteos. ¿Qué hice yo? Lo escribí. Te equivocás porque no ves los riesgos que hay, me dijo el presidente de la Nación. Yo pensaba, no hay tantos riesgos, tal vez, cosa que uno mide y seguramente no sabe tanto medir como el propio presidente, pero en cualquier caso yo también decía como periodista, algo que se planteaba antes en esta mesa, yo como periodista y como abogado garantista que soy, digo eso porque yo no integro el bloque del Frente para la Victoria, ni soy el presidente. Yo discuto esas cosas, inclusive de una confluencia ideológica, y digo esto, y el gobierno decidirá lo que tiene que decidir y la sociedad discutirá como tiene que decidir. Te equivocás porque acá hay peligro. Te equivocás cuando hubo una reacción popular porque se liberó a Chabán durante el juicio por la tragedia de Cromañón. Te equivocás acá, te equivocás allá, a veces acertás, a veces había un saludo, un cariño. Como uno es cortito, de tamaño, quiero decir, yo llego al 1,70 m con entusiasmo, digamos, en ciertos momentos, y poniéndome erguido, cosa que no hago jamás de hace 40 años. A mí me sorprendía que Kirchner fuera un lungo, muy afectuoso y muy torpe a la vez, yo lo soy también. Pero a mí me sorprendía porque Kirchner hacía con las personas lo mismo que hacía con el bastón presidencial, o sea, te abrazaba y te metía el dedo en el ojo, o te golpeaba. Claro, pero nunca tuve un final de conversación con el presidente, ni por teléfono. Por teléfono terminaba, la discusión podía ser fuerte, podía ser ríspida, empezaba con puedo criticar y seguía con te equivocaste, muchas veces, y terminaba siempre con respeto, con respeto, Mario, con respeto. Y no solo terminaba ahí, sino que seguía en el sentido que a los 15 días, a los 20 días, al mes,
el presidente de los argentinos me volvía a recibir, volvíamos a charlar, por ahí me decía, sos cabeza dura, nunca entendés, usted es tal cosa, usted es tal otra, pero, digamos, nunca me cortó el chorro de la información, nunca me cortó el chorro de la relación y nunca cortó ese lazo que uno creyó tener o quiso tener. Un día en mi vida, un día mágico, en mi vida como periodista, tuve un off en Olivos con 2 presidentes. Con Néstor, que se estaba yendo, Néstor Kirchner, que era en noviembre de 2007, y Cristina ya estaba electa. Néstor Kirchner era presidente, Cristina era presidenta electa. El off me lo concedió Cristina, en realidad. Yo estaba hablando con Cristina y el episodio era simpático porque Kirchner volvía de la cumbre de Santiago de Chile, aquella en que el rey de España se enojó con Hugo Chávez y le dijo, ¿por qué no te callas? Entonces yo hablaba con Cristina, Kirchner entró un rato, se sumó a la conversación, estuvimos conversando.